Profe, Sí, dime. una pregunta. ¿Van a subir las respuestas de la guía que está en el aula? Ah, ya. Mira, lo que ocurre con esa guía en particular es que las soluciones completas son bastante largas en algunos casos. De todas maneras, si tú tuvieras alguna duda con alguno de los problemas, nos puedes escribir directamente en el foro de consultas y nosotros podemos poner la respuesta completa, ¿ya? Más que nada, por eso es el hecho de que no tenemos, por decirlo así, unas soluciones de toda la guía, ¿me entiendes? Ya. ¿Ya? Así Ok. que sí, pues, así que cualquier duda que tenga respecto a cualquier problema nos dice y nosotros lo vamos publicando, ¿ya? Pero es más que nada por ese tema, ¿ya? Igual te podría, obviamente, escribir las soluciones de todos los primeros porque esos son más fáciles, pero en cambio el otro hay mucho procedimiento, ¿ya? Ya, entonces vamos a comenzar hoy día la clase 8 donde vamos a revisar funciones lógicas o también funciones binarias. Es importante tener claro que este tipo de funciones son de la forma como la que tenemos acá, donde tenemos variables, ¿cierto? Que habíamos visto nosotros que tendríamos en este caso la variable A, B y C. Y tenemos que hay algunos términos que están negados en este caso, que sería por ejemplo la B, acá está la A y la C negada. Cada uno de estos son un término, ¿sí? Así que tendríamos dos términos, donde el primer término tiene dos literales y el segundo tiene tres literales. ¿Cómo nosotros podríamos evaluar lo que pasa con esta función? ¿Ya? Vamos a ver si se actualiza correctamente. Ya. Tendríamos, por ejemplo, ya, sí se está actualizando. Supongamos que yo quiero evaluar la función. Evaluar la función f en las siguientes combinaciones de entradas. La función f para las siguientes entradas. Las siguientes entradas. ¿Ya? Y vamos a ver, por ejemplo, para el caso de si es que A y B y C son 0. ¿Qué pasa con eso? Entradas. Ahí sí. Se estaba poniendo medio porfiado el iPad. F de 0,0,0. ¿Qué haríamos nosotros? Simplemente tal como cuando trabajábamos con los números reales, ¿cierto? En realidad con funciones en álgebra, en cálculo, evaluar. Vamos a decir entonces, en vez de donde haya, yo voy a poner un 0. Voy a poner un 0, después voy a tener donde va la B, va a estar un 0 pero negado, más, acá voy a reemplazar la A, ¿cierto? Con un 0, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo directamente. Acá voy a tener un 0 y acá un 0 negado. Nosotros rápidamente podemos evaluar que en realidad, en el momento en que tenemos en este término un 0 y en este un 0, va a quedar 0 más 0, ¿cierto? Así que llegaríamos a la idea de que en realidad la función para esa combinación de entradas es 0. Lo vamos a ver, miren. Nos queda entonces 0 por 1, ¿cierto? Más 1 por 0 por 1. En definitiva es 0 más 0. ¿Sí? Y ahí hemos evaluado entonces qué pasa con la función f para esa combinación en específico de entradas, que sería cuando todas nuestras entradas son 0. ¿Sí? Veamos qué pasa ahora si es que tenemos otra combinación. Yo voy a poner una aquí para ver qué nos da. Vamos a poner 1, 0, 0. Vamos a ver si es que hay algún cambio. Vamos a evaluar igual, ¿cierto? Reemplazo, el A ahora vale 1, ¿cierto? El B vale 0, pero está negado, más el A que vale 1, negado, por el B que vale 0, ¿cierto? Y por el C, que vale 0, pero está negado. ¿Qué nos queda acá ahora? Rápidamente les pregunto, ¿qué me da ahora? ¿Qué resultado queda? Pueden escribirlo en el chat, pueden comentarlo directamente. Nos queda 1, ¿cierto? Bien, Vicente. Efectivamente, nos queda 1 porque ese 0 se niega, ¿cierto? Así que nos quedaría entonces que va a ser 1 por 1 más 0 por 0 por 1. Eventualmente nos queda, ¿cierto? 1 más 0 y sabemos que 1 más cualquier cosa va a ser 1. ¿Ya? Así que tenemos dos combinaciones de entradas posibles, que tenemos, ¿cierto? En este caso la 1, 0, 0 y la 0, 0, 0 y nos da para un caso 0 y para otro 1. ¿Sí? Pero les pregunto a ustedes, yo así rápidamente, ¿cuántas combinaciones posibles de entrada tenemos para la cantidad de entradas que estamos manejando? Repito, ¿cuántas combinaciones de entrada diferentes tenemos disponibles para la cantidad de entradas que estamos trabajando? ¿Cuántas creen ustedes? Bueno, podríamos tener la 001, la 111, ¿cierto? Pero ¿cuántas serían?
¿Se puede saber así directamente? ¿Qué creen? Ya, hay varias opciones. Está 6, 3 factorial, ¿ya? ¿Alguien más se le ocurre otra idea? ¿Ya? Quiero que lo piensen ahora desde el punto de vista binario. Del punto de vista binario, si yo tengo 3 bits, porque recuerden que estos son bits, ¿cierto? ¿Cuántas combinaciones disponibles tengo? Ah, miren, Fernanda escribió la respuesta correcta. Efectivamente, serían 8. ¿Por qué? ¿Por qué serían 8? Porque en realidad, recuerden que el número de combinaciones para una cantidad n de bits va a ser igual a 2 elevado a n, ¿cierto? En este caso sería 2 elevado a 3, por tanto nos da 8. ¿Será así realmente? De hecho, sí lo es, miren. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, ¿cierto? Después 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Cuántas son? Son, ¿cierto? Son 8, precisamente. ¿Sí? Muy bien. Así que no se olviden. Por eso es que nosotros estuvimos trabajando con binario, porque lo íbamos a ocupar en funciones lógicas. Así que en definitiva, podemos decir el total de combinaciones de entrada disponible o el total de combinaciones de entrada posibles son 8. El total de combinaciones de entrada. Vamos a ponerle aquí diferentes, lógicamente, ¿cierto? Solamente para ser más específico. Son, o en realidad más que son, es 8. ¿Cierto? El total de combinaciones es 8. Y lo voy a poner acá en un paréntesis porque va a ser n grande, va a ser igual a 2 elevado a n, ¿cierto? Que en este caso sería 2 elevado a 3 igual 8 combinaciones. ¿Sí? ¿Se acordaron de eso? Muy bien Vicente, muy bien Fernanda, muy bien a todos los que me respondieron también, ¿ya? Porque la idea es esa, que vayamos construyendo todo acá en conjunto y que les haga sentido, ¿ya? No que yo se los diga y es así porque lo dijo el profe, no es la idea es que ustedes lo entiendan. Y si algo no les hace sentido, que me lo digan, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? Se podrán preguntar ustedes. Porque en realidad, para muchas aplicaciones nos sirve conocer qué pasa con todas las combinaciones disponibles, todas las que tenemos, ¿ya? Por eso es que se utiliza la llamada tabla de verdad, que yo creo que ustedes la han visto en álgebra, ¿cierto? Sí, efectivamente. ¿Ven? Ahora le van a dar uso cuando uno se pregunta, bueno, ¿y para qué voy a usar esto alguna vez así? Bueno, en algunos casos se ocupa, ¿cierto? Si queremos conocer o en realidad representar qué pasa con la función para todas las combinaciones posibles, podemos expresar la tabla de verdad y ahí va a estar toda la información contenida. Si queremos representar qué ocurre con la función para todas las combinaciones de entrada posibles, con la función f en este caso, ¿cierto? Estoy siguiendo los puntitos, sí. Con la función f para todas las combinaciones de entrada posibles. Las combinaciones de entrada posible, ¿cierto? Podemos usar una tabla de verdad o podemos definir una tabla de verdad. Podemos definir la tabla de verdad de f. Bueno, espero que me entienda la letra. Que mi letra es media así, enrevesada por ocasiones. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. ¿Cómo vamos a definir la tabla? Por si acaso, para que nos quede bien definida la tabla, me voy a llevar esta función a la siguiente página y vamos a obtener la tabla de verdad, ¿ya? Ya, y aquí voy a dibujar la tabla. Vamos a hacer un esfuerzo nuevamente de dibujo y vamos a dibujar. Son 8 combinaciones, ¿cierto? 8 combinaciones. Miren lo que yo voy a dibujar acá. ¿Ustedes lo están viendo, cierto? Sí, muy bien. Tengo la suerte que me ayuda
acá esta herramienta para poder dibujarlo bien. Ahí sí. La función que se me estaba quedando, ahí está, ¿cierto? Vamos a poner la tabla un poquito más abajo para así poder trabajar con nuestra función. Ahí. Dijimos que eran 4 entradas, ¿cierto? Bueno, de hecho son 3 entradas, perdón. A, B y C. La función f. Y aquí vamos a tener todas las combinaciones posibles, ¿cierto? Yo voy a poner acá todas las filas que sean necesarias para escribir las combinaciones. Son 8, ¿cierto? Según lo que estábamos nosotros calculando. ¿Cuántas tenemos ahí ya? Tenemos las 8, ¿no? De hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, yo estaba preparado para hacer 16, pero estamos listos ahí. Vamos entonces a rellenar acá la tabla de la siguiente manera. Vamos a poner todas las combinaciones y quiero que ustedes noten algo. Fíjense qué voy a ir haciendo yo. Miren qué estoy haciendo. Están todas las combinaciones, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Me fui saltando, por ejemplo, para el caso de C, me fui saltando un bit. De un bit, o bueno, en realidad de uno en uno me fui saltando de un 0, un 1, 0, 1, 0, 1. Después, para el caso de B, como ustedes pueden ver, me fui saltando de a 2, ¿cierto? Fui 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y para otro caso, 4. Si es que yo tuviera, por ejemplo, otra columna acá, imaginemos que tuviéramos otra entrada. ¿De cuánto en cuánto me iría saltando, en este caso, pasando de 0 a 8? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Cuántos ceros tendría que poner en la primera fila? O sea, perdón, en la primera fila, ¿cierto? Claro, de 8, ¿cierto? Acá era de 1, acá es de 2, de 4, de 8. Si tuviera otra columna más, sería de 16, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta el infinito, ¿cierto? Entonces, ustedes obviamente, si hacen esto, pueden llenar la tabla directamente. No tienen para qué saberse las combinaciones de memoria. Ya, si se las saben, pucha, igual les ayuda, la verdad. Pero así es más ordenado. ¿Ya? Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? La vamos a llenar porque queremos saber qué pasa con todas las combinaciones. ¿Cierto? Eso queremos hacer. Nosotros ya calculamos 2. Vamos a volver un poquito a la página siguiente, anterior. Vimos ya estas dos, ¿cierto? Vimos el caso de f evaluado en 0, 0, 0 y f evaluado en 1, 0, 0, 0, 0. Sí, estamos bien. Estaba poniéndole un 0 de más. Y aquí nos da entonces, nos va a quedar, voy a poner en verde. Voy a poner en verde. Este sabíamos que era 1, ¿cierto? Este de acá era un 0. ¿Cuál más podemos llenar? Bueno, en realidad podríamos seguir evaluando. Fíjense que yo podría evaluar, por ejemplo, la función en 0, 0, 1. ¿Qué me daría? Voy a directamente reemplazar, ¿cierto? Voy a poner entonces que va a ser 0 por, en este caso, 0 negado, más el a que va a ser 0, por el b que es 0, y por el c que es 1, ¿cierto? Aquí claramente yo puedo ver que me va a dar 0. Del momento en que yo tengo estos ceros ahí y ahí, ya esto va a ser 0. No hay mucho más opción. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Por favor, confírmeme si se entiende o si alguien tiene dudas para irlo reforzando, ¿ya? Yo ya aquí saqué otra más, ¿cierto? Que me dice que esto es 0. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Bien, Marcelo? Ya. Y ustedes pueden ver que en realidad, para este caso en específico, quizá no me tome tanto tiempo el evaluar todas las combinaciones. Pero claramente si yo tuviera, por ejemplo, 4 entradas, ya son 16. Tendría que evaluarlas todas. Entonces es más lento, ¿cierto? Esa es una forma de hacerlo, evaluar directamente en cada combinación de las que tengo acá y llenar la tabla. Sin embargo, hay una forma que es más rápida. Y esa aquí es la que yo quiero que vean ahora. ¿Ya? La que vamos a ver. ¿Les parece? Si vemos esa forma más rápida, aunque créanme que esa forma más rápida al principio puede generar dudas, pero vamos a ver que en realidad es relativamente directo. ¿Ya? Me preguntan por qué 000 daba 0. Lo vimos acá, mira. Evaluamos, ¿cierto?, la función que tenemos acá. Esta función. La evaluamos en esta combinación. ¿Y qué hicimos? Tal como, por ejemplo, estamos evaluando, imagínense una función que sea de x, de y, z. Yo voy y reemplazo. Donde hay a,
pongo lo que estoy evaluando. Por ejemplo, en este caso, pongo un 0, ¿cierto? En el siguiente, pongo otro 0, pero queda negado. Más, acá después pongo otra A, que es un 0, negado. Acá pongo otro 0, y aquí pongo otro 0 negado. Después me queda, ¿cierto? 0 por 1 más 1 por 0 por 1, lo cual va a ser 0 más 0. ¿Cierto? Porque recuerden que cada vez que hay un 0 multiplicando cualquier cosa va a dar 0. ¿Cierto? Y sería específicamente lo que tenemos anotado ahí. ¿Se fijan? ¿Se entendió? Ya, muy bien. Y claramente podría estar evaluando todas. Y como les digo, para este caso que son solamente 3 entradas y que tengo por tanto 8 combinaciones disponibles, es factible, lo puedo hacer. No es tan lento, por decirlo así. A pesar que igual de repente uno puede encontrarlo medio tedioso, pero la forma más rápida es la siguiente, miren. Quiero que pongan mucha atención porque de repente se generan dudas, pero vamos a verlo acá, miren. Vamos a atacar directamente al término más grande. Yo siempre hablo de atacar a los términos. Pero miren, quiero que ustedes me digan qué combinación de entradas, o sea, valores de A, B y C, hacen 1 a este término. Solamente a este término, el que tengo yo acá encerrado en un círculo. Repito, ¿qué combinación de entradas hace 1 a ese término? O sea, me refiero a que, no sé, que el A sea 1, que el B sea 0. Ya, Vicente y Sebastián me dicen que con el 0, 1, 0. Efectivamente, ¿cierto? Con el 0, 1, 0, si yo evalúo en ese término, me va a dar 1. Y yo sé que si tengo 1 en ese término, en realidad va a ser 1 toda la función, sin importar lo que pase con este otro término, ¿cierto? Muy bien, muy bien. ¿Para qué me sirve eso entonces? Yo puedo saber directamente que si evalúo, por ejemplo, en 0, voy a ponerlo en azul, no, en verde mejor. No, perdón, en azul, ahí sí. Si evalúo en 0, 1, 0, la función completa es 1. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O a alguien no le parece o tiene dudas? Me refiero a que si evaluamos, por ejemplo, la función en 1, 0, 1, o perdón, en 0, 1, 0, yo sé que este término se va a hacer 1. Va a quedar sumado con lo que sea y va a ser 1 inmediatamente la función. No hay nada más que evaluar. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces yo puedo ir directamente y decir, ya sé que para esa combinación que tengo acá, que hace 1 a ese término, la función va a ser 1. Por tanto, voy y pongo acá el 1 para 0, 1, 0, ¿cierto? ¿Estamos listos con ese? Y les pregunto a ustedes, ¿existe otra combinación diferente a esta que nosotros sacamos que hace 1 a ese término? ¿Existe otra combinación para la cual ese término únicamente se haga 1? ¿O no habrá ninguna? Ya, mira, Vicente tiene razón. Todas aquellas en las que... Pero mira, pensemos lo siguiente. Tú me dices todas aquellas en las que A sea 1 y B sea 0. Ah, Vicente, te refieres al otro término, ¿cierto? Te estás refiriendo a ese. Está correcto, muy bien. ¿Ya? Ahora, para que todos lo vean, ¿qué pasa? Yo ya tengo todas las combinaciones que hacen 1 a este término, ¿cierto? O sea, todos los unos que me entrega él. Ya no hay nada más que hacer con él. Ya los dejamos de lado de momento. Ahora nos centramos en este término. Y vamos a ver qué combinaciones lo hacen 1. Yo sé que me basta, como dice Vicente, ¿cierto? Que el A sea 1 y que el B sea 0. Si es que eso se cumple, no nos interesa qué pase con el C. El C puede ser 0, puede ser 1 y para nosotros va a ser indiferente. ¿Ya? Porque inmediatamente va a ser 1 el término. ¿Y qué puedo decir entonces? Fíjense en lo siguiente. ¿Cuántas posibilidades diferentes hay? O sea, ¿cuántas combinaciones de las que tenemos acá en la tabla? De todas estas combinaciones, ¿tienen que el A sea 1 y el B sea 0? ¿Cuántas son? Yo estoy marcando, ¿cierto? Son de hecho solamente 2. ¿Sí? Son solamente 2. Entonces yo podría decir lo siguiente. A partir de este término, yo podría escribir todas las combinaciones que lo hacen 1. Yo sé que van a ser las siguientes. 0, 1, o sea, va a ser 1, 0, 0 y 1, 0, 1. Esas son las combinaciones que hacen 1 a este término. Y por tanto, cuando él es 1, da lo mismo lo que pase con este otro término, ¿cierto? Con el que está acá. Porque inmediatamente la función va a ser 1. ¿Sí? ¿Se entiende lo que menciono? Porque por si acaso esto nos permite de forma directa sacar qué combinaciones hacen 1 a nuestra función. ¿Cómo lo hacemos? Yo digo, miren, yo sé que va a ser 1 para esa combinación, para esa y para esa. O sea, en realidad la función solamente va a tener 3 unos en la tabla. ¿Cuál sería el otro?
Ustedes lo están viendo, ¿cierto? Sería este. Sería el 1, 0, 1. Así que lo voy a poner. 1, 0, 1. Bueno, lo voy a poner con verde, solamente para ser consistente con los colores. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acaba de hacer? Por favor, escríbanme si es que se entiende, si es que alguien tiene dudas. Recuerden, si alguien tiene dudas, me dicen nada más y nosotros lo revisamos. Ya, se entiende entonces. Ya, muy bien, muy bien. Ya, si se entiende, entonces les pregunto a ustedes a ver si se entiende. ¿Qué pasa con las otras casillas? ¿Qué valor tiene la función para todas las otras combinaciones que tenemos disponibles? Vale decir, para esta combinación, para esa y para esa. ¿Cuánto vale la función? Ah, efectivamente vale 0. Parece que sí lo entendieron. No sé, yo les creo, sí, sí es verdad. Lo que pasa es que a veces, créanme que esta forma de verlo, a veces genera dudas. Pero se fijan que simplemente es ir por cada término y ver qué combinaciones lo hacen uno. Es solamente eso. Ya, muy bien. Muy bien, entonces. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a rellenar con los ceros que ustedes me están diciendo de que van ahí, ¿cierto? Así que tendríamos un 0 ahí también. Y hemos llenado la tabla de verdad. Ya tenemos la tabla de verdad para nuestra función. ¿Les pareció que esto era más rápido que evaluar término a término? ¿O combinación a combinación? ¿O no? De hecho, si me preguntan a mí, yo siento que es considerablemente más rápido, ¿cierto? Así que muy bien, muy bien. Eso nosotros lo podemos aplicar para cualquier función, ver sus combinaciones. ¿Ya? Y quiero dejar algo acá como para que ustedes lo piensen. Quiero que se fijen en esto. Fíjense que nuestra función en este caso, que fue totalmente arbitraria, porque alguien podría preguntar, bueno, ¿y esa función de dónde salió? La inventé. La inventé arbitrariamente simplemente para que la usáramos como ejemplo, ¿ya? Por lo general, cuando uno hace diseño de circuitos digitales, esta función aparece después de cumplir con las especificaciones de diseño. Y da esta función porque eso cumple con lo que nos piden. ¿Ya? Desde ahí aparece. Para este caso, que es un ejemplo, en realidad fue creado arbitrariamente. Pero quiero que noten esto. Fíjense que son 3 variables, ¿cierto? De entrada. 3 variables de entrada. Y este término tiene 3 variables. ¿Cuántas combinaciones nos dio? Solo una. Solo una combinación para la cual nuestra función es 1. A este término, ¿cierto? Este término tiene 2 variables. Le falta una variable. ¿Y nos dio cuántas combinaciones? Nos dio 2. ¿Por qué será así? Porque de hecho, el número de combinaciones que lo hacen, vamos a poner otra letra, el número de combinaciones que hacen 1 a un término va a ser igual a 2 elevado a m, si lo queremos ver así. Respecto a las que faltan. Quizás suena medio extraño, ¿cierto? Pero pensémoslo así. A este término no le falta ninguna variable, ¿cierto? 2 elevado a 0 combinaciones me va a dar, que va a ser 1, o lo van a hacer 1 a él. A este término le falta una variable, así que 2 elevado a 1 combinaciones lo van a hacer 1. ¿Se entiende lo que estoy mencionando? Porque si no se entiende, de momento lo podemos omitir. ¿A qué me refiero? A que si a este término no le falta ninguna función, sabemos que hay 2 elevado a 0 combinaciones que lo hacen 1. A él le falta una, van a haber 2 elevado a 1 combinaciones que lo hacen 1. Si le faltara, por ejemplo, imagínense que yo hubiera puesto acá más un C, más un C. ¿Cuántas combinaciones lo harían 1 a él? Les pregunto a ustedes. Si es que yo tuviera otro término, ¿cierto? Que fuera más C, ¿cuántas combinaciones lo hacen 1 a ese término, este que está acá? Este ficticio término, ¿cierto? Serían 4, precisamente, porque tendríamos que va a ser cualquier combinación en que el C vale 1, vale decir esa combinación, esa y esa, van a, ¿cierto?, a desembocar en que la función de 1. Pero, muy bien. Me preguntan también si la función tiene suma de 2 términos iguales. Ah, ya. Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, este mismo término? Ese término en realidad sería redundante porque la combinación que lo hace 1 es exactamente la misma que esta. Por tanto, no cambiaría para nada la tabla de verdad. Por eso es que uno lo puede eliminar, ¿ya? Porque no cambia la tabla. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al simplificar nosotros habíamos visto que A más A era igual a A? De ahí viene la idea del por qué se puede hacer. ¿Sí? Porque no aporta nada, no produce ningún cambio finalmente en lo que ocurre con la función. Es redundante, como se dice. ¿Sí? ¿Se entendió?
Ya. Bueno, no hay respuesta. Voy a tener que asumir que sí. Ya, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer entonces con esta función? Bueno, ustedes pueden ver que ya vimos que podíamos evaluar la función, tenemos la tabla de verdad, que no le pusimos ningún nombre, pero le vamos a poner nombre. Tabla de verdad de f. Tabla de verdad de f. Si yo les preguntara a ustedes qué es la tabla de verdad, ustedes me deberían decir, simplemente es una representación de todas las combinaciones de entrada posibles y su correspondiente salida para una función determinada. Eso sería. O palabra más simple, ¿qué pasa con la función para todas las combinaciones de entrada posibles? ¿Cierto? Me puse muy formal ahí, pero sería lo que diría un libro, ¿cierto? Ya. Ahora, vamos a ver que en realidad yo tengo muchas maneras de poder representar una función. O sea, lo que aparece acá no es la única forma. Esto, por si acaso, es un SOP, o una suma de productos, que fue lo que mencionamos al final de la clase, ¿se acuerdan? Suma de productos. Pero vamos a ver qué pasa con otras formas de representar. Por ejemplo, los productos de sumas, sumatoria de minterms, ¿ya? Y aquí lo vamos a hacer con esta misma tabla, ya que estamos en eso, lo vamos a hacer acá. Aprovechamos nuestro ejemplo para hacer varias cosas. Fíjense acá. Yo voy a escribir A, B, C negado, A negado, B, C, B, C, perdón, A negado, B negado, C negado, después A negado, B negado, C, A negado, B, C negado. Mientras yo escribo, quiero que ustedes piensen qué estoy escribiendo, por qué escribo eso, qué significará lo que estoy haciendo. Armen sus teorías respecto a qué estoy haciendo. ¿Para qué me servirá lo que escribo? Tiene que haber algo de misterio también, ¿no? Lo suficiente, ¿no? No que toda la clase sea misterio, ¿cierto? Si no sería complicado ahí. Sí, sería raro así como, no, la clase es un misterio, no se sabe qué es lo que estamos viendo, ni qué es lo que es, ni para qué sirve. Ahí. Ah, mira. Fernanda tiene como una idea ahí, ¿eh? Sí, va por ahí, va por ahí. Por si acaso, lo que yo acabo de escribir, esos términos que están al lado de cada una de las combinaciones, son, mucha atención, son los términos que se hacen uno al evaluarse en esta combinación. Son los términos que se hacen uno al evaluarse en esa combinación, por ejemplo. Este término que está acá se hace uno al evaluarse en esa combinación, ¿cierto? Porque queda 0 negado por 0 negado por 1. Claramente me da 1. Pueden ver el último también. A por B por C. Al evaluarse en esa combinación, claramente me va a dar 1. Eso es lo que estamos anotando ahí. ¿Y qué serían estos? Estos serían los términos que vamos a usar para representar una función en POS. O perdón, en SOP. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podría preguntarse uno. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, miren. Vamos a representar la función en SOP. Y lo que tenemos que hacer es poner todos los términos donde la función se hace 1 sumándose. ¿Ya? Nuestra función va a ser, por ejemplo, voy a tomar un poco acá el negro, va a ser f, ahora sí, f de a, b, c, déjenme arreglar lo que el lápiz anduvo, ahí se arregló, bueno, casi, ¿ya? De a, b, c, va a ser igual a todos los términos donde la función se corresponde con un 1, vale decir, al término que se corresponda con esa fila, ¿cierto? A ese también. Así que en realidad los que van a estar van a ser estos. S, S y S. Vamos a ver si ahora me deja escribir la función. Ahora sí. F de A, B, 0, ¿cierto? Va a estar el que tenemos acá, que sería A negado, ¿cierto? A negado, BC negado. BC negado. Más el otro término que se corresponde con un 1, que sería el que está acá, ¿cierto? Que sería A, B negado, C negado. A, B negado, C negado. Y más este término que está acá. A, B negado, C. A, B negado, C. ¿Cierto?
¿Sí? Y esa sería la representación en SOP, pero ahí uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y acaso la que estaba acá arriba, esta representación, no era acaso el SOP? ¿Cierto? Y estoy diciendo que ahora esta también es el SOP. ¿Habrá un error ahí? Y en realidad no es que haya un error, sino que en realidad lo que está acá no está simplificado. ¿Ya? O sea, lo que está escrito en esta función, o como está escrita, es lo que se llama muchas veces como la SOP canónica. ¿Qué es eso? Se puede preguntar uno, ¿cierto? Canónica o estándar. Y la canónica o estándar simplemente es una función donde vamos a tener que cada término de la función contiene todas las variables que estamos usando. Como pueden ver, acá tenemos en este término, ¿cierto? Todas las variables, en ese también todas las variables, y en ese también todas las variables. ¿Sí? Eso es una estándar o canónica. Lo voy a poner acá abajo ya, para que no se nos pierda. Este es el SOP canónico, o SOP canónica. ¿Se entendió lo que era una SOP canónica o estándar? Lo voy a dejar escrito por si acaso. Importante. Importancia. Importante. Ahí sí. Una función en forma canónica o estándar, o una función está en forma canónica o estándar. De hecho, no tenía para qué borrarlo. Una función está en forma canónica o estándar. Canónica o estándar. Cuando cada uno de sus términos contiene todas las variables. Cuando cada uno de sus términos. Recuerden, cuando hablo de términos me refiero a cada uno de estos elementos que se están sumando, ¿cierto? De sus términos contiene todas las variables. Que para nuestro caso serían 3 solamente, ¿cierto? Contiene todas las variables. Las variables. Y esto lo vamos a dejar en una nube ahí para que no se nos pierda. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Les pido que... ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Como les digo siempre, cualquier duda que tengan, escríbanos, porque el objetivo es que se entienda todo, ojalá, ¿cierto? Ya. Y me dice Vicente si esta función en forma canónica no es equivalente a la primera función que teníamos. De hecho, sí, efectivamente. Esta función es equivalente a la función que tenemos acá. Es equivalente. Solamente que podríamos decir que esta función está simplificada. O sea, si yo le hubiera aplicado álgebra de Boole a esta expresión, por ejemplo, dentro de otros métodos que podríamos usar, la podríamos en teoría reducir hasta que quede tal como esa. Pero sería equivalente, o sea, representaría a la misma tabla. Ese es el criterio para saber que una función es equivalente a otra. Si es que se corresponden las tablas, las funciones son equivalentes. A pesar que no sean iguales, porque podría tener expresiones que sean diferentes, algebraicamente, por decirlo así. Sin embargo, si la tabla es la misma, son equivalentes. Y no hay más vuelta que darle. ¿Ya? Muy bien. Ahora, eso que acabamos de ver es el SOP, pero igual la expresión, se imaginan que yo tuviera una función y que fuera por algún motivo, tuviera 5 variables, por ejemplo, A, B, C, D, E, ¿cierto? Claramente, si tuviera muchos unos, me quedaría una expresión increíblemente larga, ¿cierto? Me podría quedar, no sé, incluso con 16 términos, o no, perdón, con 32 términos, si es que tuviera, por ejemplo, solamente uno, y todos de 5 variables, ¿sí? Entonces, para poder resumir el cómo nosotros representamos esa información respecto a la función, lo que nosotros hacemos es muchas veces darle un nombre a cada uno de estos términos que están acá. Y me preguntan también qué es lo que era el SOP y por qué se escogen solo esas variables. Bueno, recuerden que SOP es una suma de productos, o sea, es como lo que tenemos acá, ¿cierto? Pero ¿cómo llego a eso? En realidad lo que hago es que para cada combinación que yo tengo, por ejemplo, esta combinación, la 0, 0, 0, yo tengo que
tomar en cuenta que se le corresponde este término, donde está todo negado. ¿Por qué? Porque en realidad si yo evalúo este término que acabo de escribir en esa combinación, el término me da 1. Eso es lo que yo hago. Y si se fijan, para cada uno de estos términos que yo acabo de escribir, o que escribí hace un momento, ¿cierto? Al evaluarlos en su combinación correspondiente, nos da 1. Ese es el criterio. Y luego, ¿qué hago para representar la función en SOP? Voy y digo, ya, para cada uno de la función, yo tengo que sumar el término que se le corresponde. Y así es simple. Y ahí está la función definida. ¿Ya? No está obviamente simplificada, pero sin embargo está en lo que se le llama una SOP canónica estándar, que me podría entregar la ventaja de que yo podría pasar directamente, supongamos, de esta función a una tabla de verdad. Podría pasar de forma totalmente directa. ¿Sí? Ya. Y le estaba diciendo yo que en realidad esta forma funciona súper bien, hay una relación directa con la tabla. Sin embargo, si es que son muchas variables y muchos unos en la tabla, podríamos tener que en realidad nos queda una expresión increíblemente larga, lo cual es poco práctico. Por eso es que se hace lo siguiente. Se le da un nombre a estos términos que están acá. Y que le vamos a poner un nombre y un numerito, miren. Va a ser, perdón, un número. Minterm. ¿Ya? Minterm como término mínimo, por decirlo así. Y este se va a llamar M0. El que sigue se va a llamar M1, M2, M3. Y me voy acercando por algún motivo. M4, M5. M6 y obviamente M7, ¿cierto? Partimos del 0 hasta llegar al 7. Y déjenme enderezarlos acá porque por algún motivo a mí me dio por acercarme, pero no era necesario. Ahí sí. ¿Sí? Simplemente le pusimos un nombre a cada término. Eso es todo lo que hicimos. Y le voy a poner una flecha por si se ven medio raros y están medio escorridos. Ahí, ¿cierto? Y uno se podría preguntar acá, pero bueno, entonces, ¿y eso para qué me sirve? Si ya sé que la función, bueno, para va a estar este término si es que hay un 1 correspondiente, ¿cierto? Este caso, o en este caso no hay un 1, así que ese término no va. Sin embargo, acá sí hay, así que van estos términos, ¿cierto? Va ese y va ese. Pero podemos representarla de una forma aún más simple, miren. Yo lo voy a escribir por acá. Me voy a pasar a la otra hoja, ¿ya? Me voy a pasar a la otra hoja, que ahora las puse en horizontal para que se viera un poquito mejor, pero lo vamos a escribir. Yo podría representar como una sumatoria de minterms, de hecho lo vamos a escribir acá, sumatoria de minterms. ¿Ya? Entonces ahí yo podría decir entonces lo siguiente. Yo podría decir que la f va a ser igual, en este caso f de a, b, c, ¿cierto? Es la misma función, a la sumatoria de todos los minterms. Y aquí viene el punto clave, miren, mucha atención. Vamos a poner todos aquellos que se correspondan con unos. ¿Cuáles son los minterms que se corresponden con 1? Claramente sería este, ¿cierto? Que se corresponde con 1 ahí. Vamos a tener este de acá, que sería el 4, que se corresponde con ese 1. Y el 5, que se corresponde con ese 1. Pero ¿cómo lo escribimos? Directamente así, miren. Recuerden, 2, 4 y 5, esos son los que tenemos. Vamos a escribir entonces que la función va a ser igual a la sumatoria del minterm 2, 4 y 5. Y esa es la función. Representa exactamente lo mismo. Misma información. O sea, de ahí yo podría pasar a la tabla, podría volver a reescribir la función en forma canónica, como quisiera. Pero se dan cuenta que está mucho más resumido. Yo podría tener una función de 6 variables, 7 variables y podría simplemente escribir los números que se corresponden a sus minterms, ¿cierto? Que serían los que están relacionados con unos de la función. ¿Se entiende cómo acabo de representarlo? ¿Se entiende, sí o no? Sí, muy bien. ¿Alguien tiene dudas respecto a lo que acaba de hacer? Recuerden que esta es simplemente una representación alternativa que busca ser mucho más reducida y mucho más resumida en realidad respecto a la anterior. Eso es lo que se busca. Y es ventajoso porque ustedes pueden decir, bueno, para este caso, que son pocos términos, en realidad no es tanta la diferencia. ¿Ya? Repetimos, miren. ¿Qué estábamos haciendo? Simplemente nosotros teníamos la función canónica, que está acá, que ¿qué es lo que era? Es simplemente cada uno de estos términos que sabemos que se evalúan a 1 cuando nosotros tenemos, ¿cierto? Esta combinación de entradas, van a ir en la canónica si es que hay un 1 de la función correspondiente. Como hay 3 unos, van a haber 3 términos. ¿Cuáles términos? Los que se corresponden con esa combinación, ¿cierto? Así que va a estar ese, va a estar ese,
y S, ¿cierto? Que es lo que escribimos acá, precisamente. Le decía yo también que esta función vendría a ser equivalente, solamente de que la que está acá arriba está simplificada. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Ahora, le dimos un nombre ahora a estos términos, ¿cierto? Le pusimos, por ejemplo, al A negado, B negado, C negado, le llamamos M0. Así le llamamos, ¿cierto? Hasta llegar al M7. Piénsenlo como que es un nombre que le pusimos. ¿Cómo ponemos entonces o obtenemos la función en su forma como sumatoria de minterms? Voy a poner lo siguiente, voy a venir para acá, que la función f de a, b, c, ¿cierto? Va a ser igual a la sumatoria de los minterms. ¿Ya? Sumatoria de los minterms, pero ¿cuáles? Los que se corresponden con los unos. ¿Cuáles serían esos? Sería el 2, ¿cierto? Hay un 1 ahí. Sería el 4, hay un 1 ahí. Sería el 5, porque hay un 1 ahí, ¿cierto? Así que van a estar el 2, el 4 y el 5. Y eso es todo, no hay que hacer nada más. O sea, yo podría tener una tabla gigante de, no sé, 64 filas, que tenga 15 unos, y voy y lo pongo así, tal cual. ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende, Luis? Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. Ya, perfecto. Se fija, entonces tenemos al menos dos formas de poder representarlo. Pero aquí ustedes podrían preguntarse lo siguiente, no sé si alguien se lo preguntará, pero vamos a suponer que alguien sí lo hace. Pero ya, entiendo que la función la estamos representando por los unos, pero no podría representarla por los ceros, y los ceros igual me dicen algo, ¿cierto? Son igual de válidos, ¿no? Y yo les diría, sí, de hecho, podría usar los ceros para representarla. Claro, hay casos en los cuales cuando hay menos unos quizás es más simple representarla por medio de los unos. Pero en otros casos, cuando haya más unos y menos ceros, quizás es más fácil representarla con los ceros, ¿cierto? Depende de la situación y de la función en específico. Sin embargo, sí se puede. Miren lo que vamos a hacer entonces. Vamos a hacer algo muy parecido, pero al mismo tiempo diferente. Vamos a escribir lo que se llama acá los pos. ¿Sí? Me funciona bien el lápiz, déjenme arreglarlo. Vamos a escribir los pos. Vamos a borrar eso que quedó medio raro. Y lo vamos a poner ahí. ¿Qué van a ser los pos? Simplemente productos de sumas. Eso es todo lo que significa. ¿Ya? Pero ahora voy a decir lo siguiente, miren, voy a decir A más B más C. Voy a seguir escribiendo. Y quiero que ustedes traten de descubrir por qué estoy escribiéndolo como lo estoy escribiendo. Yo cuando llegue al final lo voy a explicar, pero quiero que ustedes lo piensen. ¿Por qué será que lo estoy escribiendo así? Miren, ¿qué patrón identifican ustedes? ¿Qué significará el cómo lo estoy formando? Porque supongo yo que alguna lógica debe tener, ¿cierto? Si no sería como medio extraño. ¿Ya? Ah, ya. Vicente, este que escribió algo que tiene mucho sentido ahí. Y de hecho, me parece que justo me equivoqué en esto. Ah, no, estamos bien. Ahí, ¿cierto? Lancen sus teorías, y aquí no hay problema. Si nos equivocamos, si decimos algo que no corresponda de repente al caso. Es más entretenido así. Ah, ya. Oye, sí, acertaron bastante, la verdad. ¿Eh? De hecho, Vicente escribió que los unos son los negados. Y efectivamente, lo que estoy haciendo acá es que si es que hay un 1, yo pongo la letra que se corresponde, ¿cierto? Su variable, negada. Fíjense que acá eran solo ceros, por eso no puse ninguna negada. Por ejemplo, acá, en esta combinación, ¿cierto? Puse todos negados, porque habían unos. Bueno, y no le puse la negación al último, así que ahí sí. ¿Cierto? Así que está en lo correcto, Vicente. Y Javier después nos escribía que ahora son todos los valores de cero. ¿Ya? Y eso quizá él no estaba redactado al 100%, pero tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo acá es identificar qué términos, en este caso como sumas, al evaluarlos en la función, me dan cero. Fíjense que si yo evalúo, por ejemplo, este término, el A más B más C, en 0 más 0 más 0, ¿cuánto me da? 0. ¿Ya? ¿Será coincidencia? Veamos. Ahora voy a evaluar el siguiente término, ¿cierto? Está acá. Lo voy a evaluar en su combinación que le corresponde, ¿cierto? Vamos a ver qué nos da. Nos va a dar 0 más 1 negado. ¿Qué nos da? 0. Ya, como que está más difícil que sea coincidencia. Vamos a ver el último.
este término, ¿cierto? El A negado más B negado más C negado, lo evalúo en su combinación, que sería esa, ¿cierto? Veamos. 1 negado más 1 negado más 1 negado. ¿Nos da? 0. Así que efectivamente, lo que acabo de escribir yo acá son las sumas, donde se incluyen todas las variables, ¿cierto? Que para su correspondiente combinación se evalúan a 0. A diferencia de lo que había acá, ¿cierto? Porque estos términos eran el término donde al evaluarlo me daba 1, ¿cierto? Acá no, lo hago al revés. ¿Se entiende la idea? Repito, mientras ustedes me responden. Lo que estoy escribiendo acá son los términos como suma, ¿cierto? Que al evaluarlos en su combinación correspondiente, la que tienen inmediatamente al lado, ¿cierto? Da 0. Para cada uno de los casos. ¿Cierto? Por ejemplo, acá vamos a ver otra. A negado más B más C. Si lo evalúo en esta combinación que está acá, ¿cierto? Me va a dar 1 negado más 0 más 0. Claramente me va a dar 0 también. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Mientras yo me robo esto un momento. Estoy medio chueco ahí, sí, pero ahí estamos bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, muy bien. Hubo un delay ahí, pero bueno es que me respondió. Ya. Entonces, ¿cómo represento ahora? Podría uno decir, ¿cierto? Va a ser muy parecido, miren. Voy a decir que la función, pero representada usando post, que no escribí lo que era porque de repente a uno se le va. Son producto de suma, ¿cierto? ¿Cómo lo representamos? Vamos a decir que f de a, b, c va a ser igual a. Y aquí viene lo importante. Si en el caso anterior yo tomaba, ¿cierto?, los unos. Ya. Si tomaba los unos, ¿cierto?, para representar lo que era el SOP, aquí vamos a tomar los ceros. Así que para cada uno de los ceros de la función, yo voy a escribir la suma correspondiente, pero multiplicándose. ¿Cómo así? O sea, yo voy a tomarlo a él y lo voy a escribir, miren. Va a estar el... Vamos a poner en rojo. A más B más C. ¿Por qué está él? Porque se corresponde con un 0. Por eso. Después va a estar multiplicándose el siguiente, que está acá, ¿cierto? Que sería el A más B más C negado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se corresponde con un 0. Y en realidad vamos a ver que van a quedar 5 sumas que van a estar multiplicándose, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo 5 ceros. Y esa va a ser la canónica, pero ahora en pos. ¿Ya? Y va a ser totalmente válida. Si yo la desarrollara, quedaría de hecho una función que es equivalente, que puede que algebraicamente no sea igual. Sin embargo, se corresponde con la misma tabla, así que sería equivalente. Así que voy a seguir escribiendo. ¿Cuál más va ahora? Va el A más B negado más C negado, ¿cierto? Que sería el que está acá. Y se corresponde con ese 0. Me faltan dos, ¿cierto? Me falta S y me falta S. Los voy a escribir. Sería A negado más B negado más C. Estoy escribiendo peor, voy a tratar de escribir mejor. A negado más B negado más C negado. Y ahí tengo la función. ¿Sí? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Voy repitiendo yo por mientras. Mientras ustedes lo piensan, a ver si se ve. Acá lo que escribí primero son todos aquellos términos como suma que al evaluarse en la combinación correspondiente me da 0. Lo pueden comprobar ustedes simplemente evaluando, como lo hice yo para cada caso, ¿cierto? Luego, para representar la función como un producto de sumas, lo que yo hago es decir, para cada 0 de la función, donde en este caso particular tenemos 5, yo voy a escribir esa suma, pero multiplicada, ¿ya? O sea, multiplicándose las sumas que se correspondan a los ceros. Así que por eso tomé esa suma, tomé esa y esa, y si no me equivoqué, quedaron todas multiplicándose, ¿cierto? Y me dice, Seba, ¿el post tiene algún tipo de minterm? Ah, ya. Efectivamente. O sea, te estás justo adelantando a lo que viene. Es una pregunta súper válida. ¿Sí? Entonces yo ya sé que ya puedo representar con los ceros, pero claramente se dieron cuenta que aquí me demoré más en escribirlo, porque eran 5 ceros. ¿Se imaginan que fueran de repente, no sé, 23 ceros? Estaríamos hablando que, no sé, que tengo 5 variables, por ejemplo, 23 ceros, queda una expresión gigante. Difícil, no, yo no diría tan difícil, pero
más tediosa escribir y trabajar, ¿cierto? Es fácil cometer un error así. Por lo mismo, según lo que nos pregunta Sebastián, hay una forma alternativa de poder representarlo. Y lo voy a escribir acá al lado, miren, en la página anterior para que quede todo ordenado. Le vamos a llamar ahora, le vamos a poner un nombre a cada término, como lo hicimos con este caso, ¿cierto? Le vamos a llamar max term, o términos máximos. Y lo vamos a poner en rojo también. ¿Ven? Los colores no son totalmente arbitrarios. Bueno, son arbitrarios, pero tienen un sentido. Y le vamos a llamar a él M0, a él le vamos a llamar M1, M2, M3, M grande por si acaso, M mayúscula, M5, M6 y M7. Y M se formó, pero es una M, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Exactamente para lo mismo. Porque ahora yo voy a poder representar la función. Recuerden que estamos trabajando con la misma función f, y todas estas son formas alternativas de representarla, que sin embargo son equivalentes. Incluso si es que no fueran exactamente iguales desde el punto de vista algebraico, ¿ya? Porque lo importante es esto. Esto es lo importante. La tabla. ¿Qué pasa con la función para cada combinación? ¿Ya? Así que yo voy a decir entonces, ¿qué va a pasar con mi función y cómo la voy a representar supuestamente con estos max terms que acabamos de ver? Y ahí yo voy a decir, voy a bajar un poquito esto que tengo acá, porque recuerden que la estoy repitiendo nomás, pero después en el apunte cuando lo suba no lo voy a incluir porque ya está en la página anterior. Vamos a decir que como productoria de max terms, productoria de max terms, la función va a ser igual a lo siguiente. Va a ser f de a, b, c, va a ser igual a la productoria, de hecho lo puse en azul, no lo puse en negro el otro, de los max terms. ¿Y cuáles creen que van? Les pregunto a ustedes. Los voy a anotar acá también para que lo vean. M0, M1. Quiero que me escriban ustedes cuáles max term deberían ir, según lo que hemos estado viendo. Debería tener alguna lógica, ¿cierto? Mientras yo me hidrato, espero que me digan. Ya, Vicente escribió. ¿Alguien más quiere que escriba el resultado? Ya, Fernando también. Sí, de hecho coinciden, ¿no? Claro, y de hecho está en lo correcto. Me escribieron el 0, 1, 3, 6 y 7. ¿Por qué será? Simplemente porque lo que hacemos en este caso sería incluir los max terms correspondientes, ¿cierto?, a los ceros. O sea, acá hay un 0 y acá hay un 0. Así que va el 0, va el 1. Después de otro 0 ahí, va el 3. Después de otro 0 ahí, va el 6. Y por último con ese 0 va el 7. Y es una forma mucho más resumida. De hecho, se anota súper rápido, ¿cierto? Así que por eso iría. Muy bien, Marcelo, también. Así que sería el 0, el 1, el 3, el 6 y el 7. ¿Sí? Puede verse un poco largo para este caso, pero créanme que para funciones más grandes es increíblemente práctico, porque uno puede dar esta función y listo, y uno sabe los ceros dónde están. Más rápido. ¿Se entendió? Ya, muy bien. Muy bien. Entonces lo que acabamos de ver hoy día es específicamente cómo representar una misma función. Que tenemos, le pusimos algún nombre. Ah, tenemos otra página, ¿cierto? Tenemos dos páginas. Ya. Representamos en este caso la función. Vimos que podíamos evaluarla para diferentes combinaciones. Vimos que en realidad, por ejemplo, retrocedo un poquito, si evaluábamos esa función en 0, 0, 0, nos quedaba 0. Si la evaluábamos en 1, 0, 0, nos quedaba 1. ¿Sí? ¿Cuántas combinaciones posibles tenía yo de entrada, cierto? Lo podíamos saber directamente diciendo 2 elevado a n, donde n es el número de entradas que tenemos nosotros. Que para nuestro caso, cierto, del ejemplo era simplemente 3. Así que nos quedan 8 combinaciones posibles. Podríamos nosotros obtener también esa misma información, o en realidad representar esa información en una tabla verdad, donde tenemos todas las combinaciones posibles y su correspondiente comportamiento en el caso de f. O sea, ¿qué pasa con f para las combinaciones? Teníamos s y teníamos s. Podríamos haber seguido evaluando uno a uno, sin ningún inconveniente, ¿cierto? Y llenamos la tabla. Sin embargo, para una tabla más grande, nos hubiera llevado mucho más tiempo y sería poco práctico. Por eso es que podemos usar este método que yo les comentaba, donde lo que se hace es ver término a término cuál es la combinación que lo hace uno. ¿Ya? ¿Cómo lo sé? Yo digo, ya, si el A vale 0, el B vale 1 y el C vale 0,
para el caso de este término, él se hace 1. Por tanto, va a quedar 1 más cualquier cosa, va a ser 1 la función. Así que puedo directamente decir que hay un 1 correspondiente, ¿cierto?, a esa combinación. Y además voy al otro término, donde veo qué combinaciones lo hacen 1 a él, ¿cierto? Así que teníamos que en realidad bastaba que el A valiera 1 y que el B valiera 0, sin importar qué pasaba con el C, ¿cierto? Así que tenemos en realidad 2 combinaciones que lo hacen 1. Por tanto, tenemos en total solamente 3 unos en nuestra función, o en realidad en nuestra tabla, ¿cierto?, correspondiente a la función. Hicimos eso, la llenamos, nos dimos cuenta que en realidad era mucho más práctico y rápido que estar evaluando en cada caso, ¿cierto? Después de eso buscamos formas de representar nuestra función, porque decíamos que esto era un SOP, ¿cierto? De hecho es un SOP, pero que está simplificado, ¿ya? Y vimos que podíamos usar estos términos, ¿cierto?, que se corresponden de la siguiente manera. Tenemos A negado, ¿cierto?, B negado, C negado, se corresponde con esa combinación, y así, por ejemplo, el ABC con esa combinación. Sabíamos que cada uno de estos términos que yo escribí no eran así antojadizos, no los escribí porque se me ocurrió, sino que son términos como productos que al evaluarse la combinación se hacen 1. Y así, para representar en SOP, me bastaba simplemente, para los unos de la función, poner el término correspondiente, o el producto correspondiente, sumándose con todos los demás que se correspondan con los 1, ¿cierto? Por eso es que la función nos quedó así, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Y esta forma es lo que se le llama una SOP canónica. ¿Por qué? Porque en esta función nosotros tenemos que todos los términos, vale decir, este término, este término, este término, contienen todas las variables que estamos trabajando en el sistema. Eso es una canónica. ¿Sí? Luego dijimos, ya, pero eso funciona, pero como que es un poco largo, ¿cierto? Y efectivamente puede serlo, así que son muchos unos y por tanto quedan muchos términos. Por eso es que decimos que le vamos a poner un nombre, le llamamos min-term, como ustedes pueden ver. A cada término le ponemos M0 hasta llegar al M7. Decimos entonces que vamos a incluir en una sumatoria de min-terms todos aquellos que se corresponden con los 1, que nosotros incluimos acá el 2, el 4 y el 5. Como pueden ver en la página siguiente, donde nos aparece ahí, ¿cierto?, la sumatoria de min-terms. Y eso representa exactamente la misma información. Después de eso dijimos, ya, pero ¿y por qué no representamos con los ceros? ¿Por qué solo los 1? Está bueno discriminar a los ceros, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que en realidad hay unos términos que son sumas y que al momento de evaluarlos en la combinación correspondiente, en este caso 0, 0, 0, nos va a dar 0. Este de acá también, yo lo evalúo en esa combinación y siempre me da 0, ¿cierto? Y funciona de la misma manera, porque yo voy a poder representar la función f de a, b, c, simplemente con los ceros que tenemos acá, como hicimos en la página siguiente, ¿cierto? Donde dijimos entonces ya, va a estar para cada uno de los ceros su término correspondiente, pero van a estar multiplicándose, porque esto es un producto de suma, ¿cierto? Así que nos quedaron ahí. Ahí ya queda un poco más largo, y fíjense que son solamente 3 variables. Por eso le pusimos un nombre, y no escribimos nada, ¿sí? Sí, sí le escribimos. Después esto, recuerden que esto que está acá después lo borro, porque en realidad está en la página anterior, ¿ya? Pero dijimos que va a estar el término que está acá, ¿cierto? El M0, el M1, el M3, M6 y M7, ¿cierto? Que están precisamente ahí. ¿Ya? Y esas son formas alternativas representables que son totalmente válidas. ¿Dudas? ¿Dudas, descargo, comentarios? Cualquier cosa. Porque al menos esto es lo que teníamos planificado por hoy día. Espero que se haya entendido muy bien. Les voy a subir el video, ustedes saben, y además el apunte, ¿ya? Quiero aprovechar de preguntarles si es que notaron algún tipo de lag, de repente, no sé, se ponía un poco más lento, lo que yo decía no iba en línea con lo que estaba escribiéndose, un poco en algunas partes. Ah, ya. Sí, probablemente sea el tema más que nada del internet, pero como les digo siempre, el video queda perfecto. O sea, ustedes, si alguna parte por ahí no se entendió, ya, menos que las clases pasadas, eso es bueno. Sí, porque ahora, como les decía, cambié la forma en que conecto el iPad cómo les presento la pantalla. Entonces quería probar qué tal. Ya. Entonces, le agradezco mucho su presencia, como siempre, la paciencia en otros casos, o el otro día que llegue un poco más tarde, ¿cierto? Así que estén muy bien, que tengan buen día. Ya la semana está terminando, nos queda la clase de mañana, no se la pierdan, porque mañana vamos a ver otra forma de simplificar, más allá del álgebra de Boole. Vamos a ver los mapas de Carnot, que hacen uso de nuestras habilidades para reconocer patrones gráficos. Chao, que estén muy bien.
Chao, chao, nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, alumna. Chao, chao.